al Señor. Qué bendición que nuevamente estés aquí conectado en esta mañana, que te dispongas en tu corazón para aprender de la palabra, para recibir de parte de Dios, porque el Señor es bueno, porque es misericordioso con todos nosotros y realmente qué privilegio tan grande poder ir a la palabra, a la escritura y que el Señor pueda hablar día tras día a cada uno de nuestros corazones. Yo quiero que en esta hora tú puedas pensar en lo siguiente, como lo veas en el título de este mensaje. Hoy vamos a hablar sobre ese yugo y ese yugo que llega por la rebeldía. Cuando hablamos de un yugo es precisamente estar sujeto a una autoridad superior, si lo hablamos desde el ámbito espiritual. ¿Sí? Cuando hablamos de un yugo hablamos que es un instrumento de madera, ¿cierto? En el cual formando una yunta se unen en un extremo con el cual atan las mulas o los bueyes por medio de la cabeza o del cuello. ¿Sí? Es un instrumento que termina en ese hierro y sencillamente ahí son atadas las bestias, las mulas y son sujetas a sus amos para que ellos les puedan precisamente controlar. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, sin el Señor en nuestras vidas, obviamente estábamos sujetos, atados, esclavizados al diablo, ¿sí? Por más de que tú fueses una persona aparentemente buena, correcta, que no hiciera lo malo, en el ámbito espiritual tú eras esclavo precisamente de las obras de las tinieblas. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, pues Él quiebra ese yugo de esclavitud y es cuando nosotros empezamos a caminar con Dios y entregamos nuestra vida y nos sujetamos y nos sometemos plenamente a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando tú lees la escritura, tú encuentras pasajes que te dejan ver muchas cosas, ¿cierto? En el ámbito espiritual, Satanás siempre va a estar intentando volver a cautivar tu vida para llevarte, obviamente, como esclavo del pecado, ¿sí? La palabra dice, obviamente, que aquel que hace pecado, pues esclavo es del pecado y Cristo vino es para traer libertad, para que todos nosotros podamos disfrutar realmente esa libertad con la que Cristo nos ha amado, ¿sí? Pero muchos, pese a que están caminando con el Señor, ¿cierto? Aún el enemigo tiene cierta autoridad sobre la vida de estas personas. No te lo estoy diciendo yo te lo quiero mostrar a la luz de la escritura y quiero que no me malentiendas en esta hora. Una persona cuando llega a los pies de Cristo, esa persona es libre, esa persona es desatada de sus ligaduras, de todo aquello que Satanás traía sobre esa vida. Pero es necesario que la casa sea llena, la casa es nuestro cuerpo, nuestra vida. Entonces nos podemos ir a referir a ese pasaje donde el Señor dice que Él ha limpiado, que Él ha barrido la casa, la ha adornado, ¿cierto? Y que aquel espíritu que obviamente salió de esa vida va y vaga por lugares desiertos, ¿cierto? Y al no encontrar dónde posar, vuelve a la casa donde estaba, es decir, el cuerpo donde estaba. Cuando él llega a esa casa, ¿cómo encuentra esa casa? Barrida, adornada, y la escritura dice que él va y busca 7 espíritus peores, ¿cierto? Que él, y vienen y toman nuevamente ese cuerpo, porque de esa persona dejó la casa vacía, porque no está llenando su vida de la presencia de Dios, porque no está llenando su vida del precioso Espíritu de Dios. Cuando alguien realmente ha llegado a los pies de Cristo, esa persona ha sido libre. Escúchame bien esto. Cristo la ha libertado. Cristo tiene el poder para hacer libre esa persona. Pero si alguien en un momento determinado no está llenando su vida de la presencia de Dios, de la palabra, si no está en comunión con Dios, pues esa vida obviamente está expuesta a que el enemigo vuelva sencillamente a tomar, ¿cierto? Y a hacerle esclavo del pecado. Ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Ahí es donde Satanás vuelve a crear un yugo de esclavitud sobre la vida de esta persona. O sea, Cristo nos liberta, pero ya es nuestra responsabilidad día a día llenarnos de Él, de su espíritu, de la palabra de Dios, para que la palabra realmente, obviamente, haga eco en nuestro corazón y día tras día nosotros podamos atender a la voz del Señor. El yugo, como lo dice la escritura, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo algo importante. Quiero que vayas allí inicialmente a Mateo 11, porque allí vamos a entender algo bien interesante. Mateo 11,
Verso 29. El Señor Jesucristo dijo, ojo con esto, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Jesús mismo habló de que podíamos acudir a Él, de que podíamos ir a Él y que podíamos llevar su yugo, ¿cierto?, sobre nosotros. Es decir, es estar sujeto a Dios, es estar sujeto, perdóname, a la voluntad del Señor. Es lo que Dios quiere, que yo esté sujeto realmente a lo que Cristo quiere en mi vida, que aprendiéramos de Él, como lo dice la escritura acá, que es manso y humilde de corazón, y allí hallaríamos descanso para nuestras almas. Y él dice, porque mi yugo es fácil, es decir, es estar sujeto realmente a Cristo Jesús, es estar sujeto a Dios, a su palabra, a la voluntad del Señor. Pero muchos piensan que el hecho de que digan que conocen de Jesús, que van a la iglesia, sí, muchos llegan a pensar que es más que suficiente eso. No, hay peligros. O sea, el Señor está diciendo acá claramente que era necesario ir a Jesús para que sobre nosotros estuviese el yugo de Jesucristo, para que Él pudiera controlar, guiar nuestras vidas. En la palabra pues hay ejemplos claros acerca de esto. En el primer libro de Reyes, el capítulo 12, era llamado Roboán. Roboán era el hijo del rey Salomón. Aquí Salomón había muerto y el rey que iba a quedar pues era este hombre que era Roboán, era el sucesor precisamente del rey Salomón. Como él era un hombre joven, ¿sí? El pueblo, la congregación vino a él, te estoy contando lo que narra allí el pasaje por tiempo. Dice aquí la escritura que entonces el pueblo vino a él y le dijo a Robán, es que tu padre, es que Salomón ha colocado un yugo demasiado fuerte sobre nosotros, disminuye ahora la carga que está sobre nosotros. O sea, obviamente había una autoridad, esa autoridad era Salomón y el pueblo tenía que sujetarse a la voluntad de ese rey, a la autoridad de ese rey, pero el pueblo realmente se estaba quejando y lo que querían era manipular de cierta manera el corazón de ese rey joven. Como Roboán no sabía qué hacer, lo primero que él hizo fue ir y consultar a los ancianos de Israel. Y estos hombres le dijeron, si tú sencillamente, ¿sí?, estás con ellos, si tú muestras claramente, dice en el verso 7, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Entonces el consejo de los ancianos, ¿cuál fue? Que si ellos rendían realmente, ¿sí?, sus vidas al Señor, al Dios y Padre, al ver en él ese rey que empezaba a gobernar, entonces ellos sencillamente iban a obedecer al rey y ellos le iban a servir con agrado, sin decir este yugo es demasiado fuerte para nosotros. Pero como Roboán era un hombre muy joven, entonces él acudió a los que habían crecido con él, a los otros jóvenes que estaban en el pueblo, y los jóvenes le dieron un consejo totalmente contrario. El consejo que le dieron esos jóvenes fue: agrava el yugo que tu padre tenía sobre ellos, porque tú eres el rey, porque tú eres el que manda. ¿Sí me entiendes? Y obviamente esto fue lo que hizo Robán y esto lo llevó a un gran desastre dentro de Israel. Y tú lo puedes leer con más calma allí en el primer libro de Reyes, el capítulo 2. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque ahí es donde vemos el principio de autoridad. El principio de autoridad está sencillamente cuando tú te sujetas a la voluntad de Dios. Entonces, si tú le sirves a Dios, lo haces con agrado, lo haces con amor, tú no vas a encontrar que el yugo que el Señor está colocando sobre tu vida va a ser un yugo fuerte, o que Él no te ama, o que sencillamente se ha olvidado de ti. No es absolutamente para nada esto. ¿Sí? Yo me sujeto a Dios y sé que el yugo, ¿sí?, del Señor es fácil. Su carga es ligera, que cuando yo esté en las manos de Dios, todo en mi vida va a ser diferente, pero no puedes, ¿sí?, estar del enemigo. Entonces, hay cuatro aspectos que te quiero mencionar en esta mañana para que tú entiendas. O sea, lo primero que yo quiero que tú me comprendas en esta hora es que has sido libre, que Cristo ha venido a tu vida y te ha dado libertad. Él rompió esas cadenas
espirituales. Pero ojo, ahí es donde tú debes tener cuidado. Si tú realmente estás caminando con Dios, debes caminar con Dios todos los días de tu vida, caminar con el Señor fielmente, buscarlo día tras día, momento tras momento, porque de lo contrario mira lo que puede pasar. En Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, el verso 1, dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí le está hablando a cristianos, aquí ya le está hablando a creyentes, a personas que han recibido a Jesús en su corazón. Y Pablo les dice: disfruten de esa libertad, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y él mismo se incluye, para que no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era el problema? Que ellos volvieran a la esclavitud en la que estaban antes, que volvieran sencillamente a los rudimentos de la ley, a creer que por sus propias obras ellos podrían hallar la salvación. O sea, si yo ya he llegado a Cristo, es para que yo disfrute de esa libertad, que viva mi vida conforme a la palabra de Dios, que camine con el Señor, que no te apartes de lo que la Escritura dice. Hoy hay muchos en un yugo de esclavitud porque están creyendo cosas que ni siquiera están escritas dentro de la palabra de Dios. Están creyendo esa la voz de los hombres, pero no están creyendo a lo que está escrito. Y habían sido libres, pero por escuchar esas cosas, ahora nuevamente están atados en ese sentido. ¿Sí me entiendes? Ahora nuevamente han venido, ¿sí?, a estar sujetos a ese yugo de esclavitud. Se han apartado realmente de lo que el Señor les había enseñado. Entonces, en el contexto, Pablo ya les había llevado el Evangelio, les había llevado las buenas nuevas, ellos las recibieron con gozo, pero llegaron falsos profetas, llegaron falsos maestros a traer doctrinas extrañas allí a Galacia, y la gente empezó a creer eso. Y después de haber sido libres, otra vez estaban sujetos a ese yugo de esclavitud. Sin necesidad de tener que circuncidarse, porque esa ya no era la señal del pacto. Ahora el nuevo pacto era en la sangre del Hijo de Dios, en la sangre de Jesucristo. Ahora ellos nuevamente iban a empezar a realizar todo ese tipo de rudimentos. O sea, después de que tú has sido libre, no puedes caer nuevamente en las cosas en que el enemigo sencillamente está queriendo llevarnos. No, mi hermano. O sea, es necesario que nosotros lo entendamos en esta hora. Es necesario que vivamos en esa libertad que Cristo nos ha dado, precisamente esa libertad gloriosa, que vivas en la palabra de Dios. Por eso te digo, es necesario que entiendas lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Pero muchos están practicando entonces cosas, rudimentos, cosas que para nosotros ya no están, porque Cristo ya pagó el precio por nosotros. ¿Sí? Hay rituales, hay cultos extraños, cosas, están ofreciendo fuego extraño delante de la presencia de Dios. O sea, volvieron nuevamente a esa esclavitud, y ya lo único que Dios quiere son corazones contritos y humillados. ¿Sí? El Señor dijo: misericordia quiero, no sacrificios. O sea, que la gente se mueva en misericordia, que predique la palabra, que lleve a otros a los pies de Cristo. Pero hay muchos que están sujetos a yugos, los cuales el Señor nunca ha dicho que estén sobre sus vidas. Entonces, por eso era que Pablo les decía, o sea, estad pues firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todo, iglesia, todo tú lo tienes que examinar a la luz de la palabra. Hoy hay mucha predicación que no viene del corazón de Dios. O sea, que son cosas que Dios nunca ha dicho. Parecen cosas extraordinarias, claro. Si me entiendes, que deslumbran al oyente. Pero realmente Dios jamás ha hablado, Dios jamás ha dicho eso. Y la gente está cayendo cautiva otra vez en ese yugo, apartándose realmente de Dios, de lo que el Señor quiere para su vida. Recuerda cuando estuvo allí, obviamente, el profeta, y vino ese estruendo, vino ese terremoto, pero después dice que el fuego apacible, ¿cierto? Que él estaba en el silbo apacible y delicado. A veces Dios no está en las cosas más grandes, más poderosas. A veces Dios también está en lo delicado, en lo apacible. Y es lo que la iglesia tiene que entender y comprender. No te puedes apartar de la verdad. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 14. Acá viene algo muy importante.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, aparte de que hay un yugo que puede llegar por no permanecer firmes en la libertad en Cristo Jesús, hay yugos que vienen por unirse con los incrédulos. Y ahí la palabra está diciéndolo, no lo digo yo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? La iglesia tiene que ser un ente totalmente diferente a lo que es el mundo. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. No podemos ser tinieblas en medio de las tinieblas. La iglesia siempre tiene que resplandecer, no con la luz del hombre, sino con la luz de Cristo. Esa es la luz que alumbra en nuestros corazones. Pero cuando alguien hace unión con el mundo, tiene compañerismo con el mundo, pues se está uniendo en un yugo desigual. Hoy hay algo que se denomina el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Aceptar absolutamente de todo lo que hay, de todas las religiones, de todos los dogmas, de todas las doctrinas, de todos los pensamientos filosóficos, de todo el razonamiento, y eso lo unen y todo el mundo acepta eso. Y dice, todos los caminos llevan a Dios, pero yo encuentro en la palabra que el único camino es Jesucristo. Él es el único camino que realmente me llevará al Padre. No hay otro camino. Entonces nosotros estamos viviendo en este tiempo donde la iglesia está haciendo unión, pacto, sencillamente con el mundo. Y Dios nos está llamando a algo totalmente distinto. No hay concordancia entre la luz y las tinieblas. O sea, no pueden estar. Cuando las tinieblas están y llega la luz de Dios, las tinieblas inmediatamente desaparecen. Si en tu vida está Cristo, tú debes ser luz siempre, todos los días de tu vida. No puedes dejar que las tinieblas lleguen a tu vida. No puedes hacer pacto con los incrédulos. ¿Me entiendes eso? Porque debes tener cuidado. Habrá consecuencias. Muchos piensan que pueden llegar a ganar las almas metiéndose en las mismas tinieblas. Y cuando digo metiéndose en las mismas tinieblas, voy a la escritura, sí, que no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces la gente se hace partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, pero no está haciendo luz en medio de esas tinieblas. Hoy encontramos una iglesia que no se distingue, que no se discierne totalmente. O sea, no vemos la luz de Cristo. Vemos iglesias donde hay shows, donde parece una discoteca, donde hay de todo menos la presencia de Dios, donde manipulan la presencia de Dios. Y el Hijo de Dios tiene que aprender a discernir esto. Yo no puedo hacer concordancia entre la luz, entre las tinieblas. No hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. Dios es santo, Él es alguien diferente, Él es luz, siempre va a ser luz, siempre va a ser luz. Discierne eso. No puedes unir tu vida, si tú que me escuchas aún no eres casado, no puedes unir tu vida con un incrédulo, vas a tener problemas, te lo aseguro. No puedes decir yo voy a ganar esa vida para el Señor. Si tú no estás firme realmente en Cristo Jesús antes, como se lo dijo el Señor al profeta, que se conviertan ellos a ti. Pero tú no te conviertas a ellos, no dejes que las tinieblas mismas te atraigan. He conocido personas que se han salido del Evangelio, que han dejado de caminar con Dios. Fueron atraídas por las tinieblas y las tinieblas mismas les ganaron, porque es un reino espiritual y es fuerte, es más poderoso el de Dios. Pero muchos creen que van a ganar y no ganan. No ganan porque no están tomados de la mano del Señor, porque están en sus propias fuerzas. Y esto es literal y está sucediendo y lo estamos viendo. Yo te estoy hablando desde Colombia y anoche fue una eh, situación terrible aquí en la capital por algo que sucedió acá. O sea, las tinieblas se toman y cuando no está la luz de Dios, el pueblo realmente se desenfrena, el pueblo se sale de control. No me puedo hacer partícipe. O sea, si tú eres un hijo, una hija de Dios, necesitamos marcar una diferencia. No podemos hacer unión, pacto con los incrédulos. En Deuteronomio 28, el verso 45. Y ya estamos terminando, mi amado.
Deuteronomio 28, verso 45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, y por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Amén y amén. Te voy a ubicar en el contexto literal. Esto Dios se lo estaba hablando al pueblo de Israel. Y él les estaba diciendo, si ustedes obedecen, van a suceder grandes bendiciones sobre su vida. Pero si ustedes desobedecen, el Señor traería plagas, maldiciones, sucederían cosas terribles sobre el pueblo. Y obviamente el Señor está diciendo acá que pondría yugo sobre ellos, ¿sí? Hasta destruirlos, porque Dios lo que quería y sigue queriendo de su pueblo, de su iglesia, es obediencia. Cristo cumplió la ley en la cruz. Y obviamente, hermano, la maldición, Él se hizo maldición por todos nosotros. Eso lo tenemos claro. Pero de la misma manera, cuando tú no atiendes la voz de Dios, es una puerta abierta al enemigo para que él vuelva a colocar yugo de esclavitud. Entonces ahí es donde dice la palabra que el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Porque el diablo solamente viene para robar, matar y destruir. Ese es el ministerio de Satanás. Y es algo real, y es algo genuino, y es algo verdadero, y es algo que está en el ámbito espiritual. Y el diablo anda realmente suelto, buscando a quien devorar, a quien engañar. Y hay muchos que están desapercibidos sin atender fielmente a la voz de Dios. Y ahí es cuando el enemigo toma ventaja y coloca yugo nuevamente de esclavitud. Los vuelve a llevar al pecado. Los va apartando poco a poco de Dios. Para las personas hoy es fácil ir a la iglesia y decir yo estoy caminando con Dios. Pero sus vidas no han cambiado, sus vidas no han sido regeneradas, sus vidas no han sido transformadas. Es decir, la obra preciosa del Espíritu Santo no se ha manifestado sobre la vida de ellos. Y si eso no se ha manifestado sobre una vida, es porque precisamente no está ocurriendo absolutamente nada. Tienes que permitirle al Espíritu Santo que haga esa obra en tu vida. Muchos entonces andan desapercibidos, no hacen caso a la palabra, no escuchan lo que el Señor dice, llevan sus vidas como bien quieren. Y después se están preguntando, Señor, yo no entiendo por qué está sucediendo esto sobre mi vida. Yo no entiendo por qué tú no me bendices, por qué llevo tanto tiempo en esta situación, por qué no has prosperado mi trabajo, la obra de mis manos. O sea, hermano, todo tiene una razón de ser dentro de la palabra. Y Dios es fiel a la palabra y Él cumple la palabra. ¿No será que no estás atendiendo a la voz de Dios y hay un yugo donde el enemigo está tomando ventaja? Tienes que quebrar ese yugo. Cuando miramos allí en Mateo 11, que era uno de los textos iniciales, el Señor comienza diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, el llamado de Dios es a ir a Jesús, a buscarlo a Él. Y Él dice, lleven mi yugo sobre vosotros. O sea, en otras palabras, Él está diciendo, ustedes están llevando un yugo que yo nunca he querido que esté sobre sus vidas, pero ustedes mismos están decidiendo el yugo que quiere estar sobre ustedes. Es necesario que dejes que Cristo llegue y que el yugo de Jesús esté sobre tu vida, porque ese yugo sí va a ser fácil, ese yugo y esa carga sí van a ser ligeros de llevar. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor realmente desea, pero no podemos seguir siendo una iglesia desapercibida que no atiende a la voz de Dios. El estado del mundo, escúchame bien esto, va a empeorar, no va a mejorar. Por el hecho de que haya sucedido todo esto, que fue una alerta, que fue un campanazo de parte de Dios, que fue una advertencia de parte del Señor, tristemente el corazón de los hombres se ha endurecido y no ha entendido. Y el estado postrer de esta humanidad va a ser peor que el que había antes, lejos de Dios. No hay arrepentimiento, no hay corazones rendidos a Cristo, la gente no quiere buscar a Dios. Trataron en un momento de acercarse a Dios, pero cuando vio que todo bajó, la gente poco a poco se ha olvidado del Señor. Y no se te haga raro
que sucedan cosas más terribles de las que están sucediendo en este momento. Es necesario tomarnos de la mano del Señor y atender la voz de Dios. Finalmente, en el libro de Lamentaciones, el capítulo 1, el verso 13 dice lo siguiente: desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. ¿Quién escribe el libro? El profeta Jeremías. ¿En qué contexto lo está escribiendo? Él lo escribe con el dolor del pueblo, lo que el pueblo está sintiendo, pero era el dolor a causa del pecado, de la desobediencia. Y obviamente cuando el profeta está escribiendo esto, él dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. ¿Por la mano de quién? De Dios mismo. Porque el pueblo había sido desobediente, porque el pueblo no había querido atender a la voz del Rey, del Señor, del Dios Todopoderoso. Es decir, el yugo llega por la rebeldía, por no querer atender entonces la voz de Dios, pero por los corazones rebeldes que sencillamente no se están sujetando fielmente a la voluntad de Dios. El pueblo creía que escuchaba a uno, a otro profeta, y que el juicio de Dios, que la cautividad no iba a llegar. Y cuando menos pensaron, la cautividad llegó sobre el pueblo. Cuando menos pensaron, sucedió esto. Porque no quisieron entonces atender la voz de Dios, porque fueron rebeldes, porque se burlaban de los profetas, porque decían: esto es absurdo. A ellos les gustaba era escuchar a los profetas que les decían cosas buenas, como sucede hoy en día. Entonces la iglesia quiere escuchar es al que le diga con quién se va a casar, cuándo va a conseguir dinero, cuándo va a comprar una casa. Eso es lo que la gente quiere escuchar, pero no quieren escuchar al profeta de Dios, a la verdadera voz del Señor en esta tierra, que son los hombres que Dios ha colocado para dar la palabra, para predicar el evangelio. Ahí sí la gente no es sensible, porque están con ese comezón de oír y creen que todo lo que dice la palabra tardará en suceder, pero yo quiero decirte, la palabra se cumple. Ni una tilde ni una jota dejarán de cumplirse. Todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido, y lo que no se ha cumplido se cumplirá, porque escrito está, porque fue Dios el que lo dijo. Porque la palabra de Dios es fiel, porque la palabra de Dios es verdadera. Por eso tú no puedes ser un varón o una mujer rebelde a Dios. Tienes que dejar tu rebeldía a un lado. Sé que esta palabra del Señor en esta mañana es fuerte y que es difícil de escuchar para muchos. Pero yo quiero decirte que si tú tienes un corazón sensible a Dios, tú dejarás realmente que el yugo del Señor sea sobre tu vida. O sea, que tú te sujetes realmente a la autoridad divina, a la autoridad del Señor, para que Dios se pueda glorificar a tu vida. Dios no quiere cosas terribles sobre tu vida, consecuencias terribles sobre tu vida. Dios quiere apartarte, guardarte de lo que va a venir sobre la faz de la tierra. Pero si tus oídos no son sensibles al Señor, pues tendrás que sufrirlo, porque no fuiste atento a la voz de Jehová tu Dios. Entonces ten cuidado, hermano. 4 características que te la quiero recordar. El yugo viene por no permanecer firme en la libertad. Deja de creer tantas cosas que te hablan, que te dicen, que si no están a la luz de la palabra, Dios no ha dicho absolutamente nada, solo lo que esté escrito. El yugo viene por la unión con los incrédulos, por compartir las tinieblas, las cosas del mundo. La iglesia, sus hijos, deben ser testimonio, deben ser luz, luz en medio de las tinieblas. Recuerda que nosotros somos la sal de esta tierra. Si los hijos de Dios no están, ¿con qué será sazonada esta tierra? Debemos dar esa luz y ese testimonio. El yugo llegará por no atender a la voz de Dios, por irte en pos del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Y definitivamente el yugo llega por la rebeldía, por corazones rebeldes, por corazones duros, por corazones que no quieren atender la voz del Señor. Que realmente el Señor nos ayude a caminar, a vivir con Él. Y hoy a través de esta oración yo quiero que tú levantes tu voz allí donde tú estás y oremos juntos en estos momentos para que Dios se glorifique. Padre, hoy oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que todo engaño de las tinieblas, Señor,
para que todo engaño de la oscuridad, Señor, sea quitado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que tú te glorifiques, Señor. Rompe, Señor, todo yugo, toda atadura, toda mentira del diablo, Señor, sobre las mentes, sobre los corazones, Señor, que haya libertad en Cristo Jesús, que aquel que no te conoce, Señor, pueda venir a ti, Señor, y sus cadenas, sus yugos, Señor, sean rotos en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú glorificándote, que seas tú trayendo libertad en esta hora, Padre. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Levanta bandera delante de tus hijos, Señor. Yo te ruego en esta hora que aquellos que predicamos tu palabra, Señor, tú nos levantes, Señor, que tu palabra llegue a muchas vidas y que cierres la boca, el engaño de aquellos, Señor, que no están predicando tu verdad, que están llevando las almas a la perdición, Padre. Hoy te lo ruego, te lo pido de todo corazón, Señor. Somos un pequeño remanente, Señor, predicando tu palabra, Señor, pero yo te pido, levanta bandera delante de nosotros, delante de tus hijos allí, Señor, los que están llevando el mensaje del evangelio, Padre. Yo te pido que tú los fortalezcas, que tú los ayudes, que toda mentira del enemigo, Señor, sea quitada en esta misma hora en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres un instrumento grande en las manos de Dios. Hoy dile al Señor, tómame, Señor, usa mi vida, abre mi boca, Señor, y llénala de tu palabra, Señor. Yo te lo pido en esta hora, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Dios, que tú te glorifiques, Señor, en esta hora. Llévate toda rebeldía, Señor, toda dureza en el corazón, quebranta la cerviz en esta hora, Señor, y humilla a tu pueblo ante tu presencia, Padre, que podamos llevar tu yugo sobre nosotros, porque tu yugo es fácil, porque tu carga es ligera, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús, Señor, que todo aquel, Señor, que haya hecho unión con los incrédulos, Señor, que esté participando de las obras de las tinieblas, Señor, tú quiebres esto en el nombre de Cristo Jesús. Tráelos a tu luz, Señor. Trae a tu iglesia la luz verdadera, la luz genuina, Señor. Que haya varones, mujeres temerosos de ti, Señor, guardados en santidad para tu gloria, para tu honra, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque sentimos tu espíritu en esta hora. Disfruta de la libertad con que Cristo te ha hecho libre en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, Padre. Descansamos en tu preciosa paz, en tu precioso amor, Señor, y te damos las gracias a ti, Señor, al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya, gloria al Señor. Qué bendición, mi amado. Que la libertad con que Cristo te ha hecho libre, hermano, tú la puedas disfrutar. No te dejes engañar por las artimañas de Satanás, por las mentiras del diablo. Examínalo todo a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, para que el enemigo no tome ventaja alguna ni sobre tu vida, ni sobre los tuyos, hermano. Comparte este mensaje con otros. Créeme que este mensaje es profundo. Tienes que analizarlo, tienes que escucharlo con cuidado, ¿sí? No es tan fácil entenderlo, pero sé que es del corazón de Dios, porque Dios quiere que haya libertad en su pueblo, pero que su pueblo disfrute de esa libertad tomado de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde. Si no tuviste la oportunidad de escuchar completo el mensaje, te invito a que lo hagas, serás bendecido, edificado y que lo puedas compartir con otros. Si no estás en este red social y tus amigos tienen YouTube, tal vez invítalos a nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, MIJCA. Allí podrás escuchar este mensaje y todos los que el Señor nos ha permitido llevar durante todo este tiempo. Créeme que es palabra del Señor que trae vida, fundamento, roca para ti, para que sigas caminando fielmente en el amor de Dios. Cristo te ama y quiere lo mejor para ti, pero para que eso suceda debes obedecer, sujetarte a la voluntad de Dios y no soltarte un solo instante de la mano del Señor. No olvides que Cristo viene pronto, que no nos sorprenda aquel día, que estemos orando y velando, porque el Señor está pronto por venir por su iglesia. Un abrazo.